nuevamente por aquí, estamos en Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y ya tenemos el panel Directo a la Justicia. Estamos completos. Licenciado Francisco Sánchez Rodríguez, bienvenido. Buenas noches, Adaitza, a ti, al compañero José Torres Nolasco, y hoy tengo de invitada a la licenciada Francesca Pacheco, que va a estar con nosotros también, es abogada, compañera nuestra acá en la jurisdicción de Ponce, para este tema tan importante y trascendental, y quería tener el punto de vista también de una fémina en este panel de hoy, ¿verdad? Para que no se diga que esto es una cosa de macharranes. Así que vamos a discutir este asunto entre Qué tres colegas raro en que un digan debate. eso. Ay, ¿Verdad que Dios. sí? ¿Verdad que sí? Que digan eso. No, no pueden decir eso. Así Y es. nada, una Déjame darle noche la interesante. bienvenida. Saludo, Adelante. Francesca Pacheco, bienvenido. Bienvenida. Saludos, saludos, saludos. Gracias por la oportunidad y un saludo a su distinguida audiencia y a los compañeros que me han dado el privilegio de completar este panel en la tarde de hoy. Así es, y licenciado José Torres Nolasco, hola. Está complicado, pues ya me están dejando para último. Bueno, estaba primero, chico. Muchos saludos a todos. Así es. Un placer estar con ustedes. Hoy iba a ser un día interesante. Bastante. Ustedes son bastante controversiales. La licenciada Pacheco me da impresión que es demócrata, pero a pesar puede ser republicana. Inclusive hay republicanos que tienen diferencias de pensar en relación a esto del aborto. Lo digo por mí. Ahora mismo voy a establecer una serie de preguntas y voy a ponerla a Fico a que me las conteste. Él está un poquito más empapado. Pero veremos qué es lo que sucede. Vamos allá. Mira, este es el programa número 157 y ustedes saben que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó el caso de Roe versus Wade al decidir que no existe un derecho constitucional al aborto. Se han formado escaramuzas en diferentes ciudades, han roto cristales, se han metido en los diferentes capitolios tratando, ¿verdad?, de situaciones de agresión. Ha habido de todo y inclusive ha habido llamado de una de las congresistas y varios congresistas de que no le hagan caso a esta decisión, que hay que seguir luchando, pero bueno, es una decisión tomada. Así que, Francisco Sánchez. Mira, Adaitza, el viernes llegó lo que habíamos esperado, porque con la filtración que se había hecho precisamente en el mes de mayo de este asunto, no esperábamos otra cosa que bajar el caso Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, revocando a Roe, porque ya eso lo esperábamos. Y la decisión bajó 6-3, 5-4, como querramos interpretar el voto del juez presidente, que eso entramos ya mismo. Pero aquí me parece un paso de gran avance. Yo recuerdo cuando yo estudiaba bachillerato en política, con tanto pipiolo que había al lado de mi pupitre, ¿no? Me decían, para que llegue la estadidad, primero hay que revocar Roe versus Wade. Pues mira, ya llegó ese día, llegó hoy. Ya estamos acercándonos, según los profetas de aquel tiempo, del 88 al 92, en que yo me sentaba en aquella silla por 4 años, ¿no? Y entonces hay un vuelco, ciertamente hay un vuelco a la historia, ¿no? Porque esto es un caso decidido en el 1973, estamos en el 2022, así que estamos hablando de unos 49 años que este caso fue precedente en los Estados Unidos y que fue en el año 92 reafirmado en el caso de Planned Parenthood versus Casey, ya en una votación 5-4, así que la cosa primero fue 7-2, después fue 5-4, así que la cosa fue mejorando y se fue aspectando mejor esto, hasta que finalmente en una corte ya conservadora, gracias ciertamente se las tengo que dar al presidente Trump en haber elegido esos juristas que eligió, y en una opinión escrita por Samuel Alito, a la que se unen precisamente esos nuevos jueces, Clarence Thomas ya es de Bush, ¿verdad? Pero Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, tenemos esta decisión, en donde básicamente lo que se está diciendo es, mire, la Constitución de Estados Unidos nunca aspectó, los Founding Fathers originales nunca aspectaron que esta decisión le daba cubierta al aborto como parte de un derecho a la intimidad, que expresamente, a diferencia de la puertorriqueña, la Constitución Federal no lo dice expresamente, sino ha sido por interpretación jurisprudencial lo que es el derecho a la intimidad. El caso es un caso en donde se estaba impugnando una ley de Mississippi que prohibía los abortos a partir de las 15 semanas de embarazo. Y entonces
El caso llega hasta el Tribunal Supremo y esta es la decisión que tenemos. Esto a modo de intro, quiero dejar a los compañeros para que sigan desarrollando el tema, porque esta noche ciertamente esto va a ocupar toda la hora que en el día de hoy tenemos para este programa. Adelante. Pacheco, ¿cómo ves esta? Vamos a iniciar contigo. Sí, sí, sin duda, es una decisión histórica. Aquí, para bien o para mal, no importa de donde nosotros veamos esta decisión, es una decisión que marca la historia, y revoca una decisión importantísima desde el punto de vista de los derechos de las mujeres. Sin duda, aquí Francisco dice que nos hemos ido mejorando desde el punto de vista del aspecto de la decisión. A juicio mío, esto va a traer una ola de protesta, va a haber unos enfrentamientos políticos que no vamos a poder escapar de ellos. La decisión no solamente dice que el derecho al aborto no es constitucional, sino que le da el poder a los estados a decidir sobre cómo van a legislar sobre eso. Eso con la consecuencia lógica y práctica de que eso va a quedar al arbitrio de la composición política del Estado en el momento en que se vaya a legislar. No, van a haber estados prohibiendo, se estima que cerca de la mitad va a estar prohibiendo lo que es el derecho al aborto en los Estados Unidos. Veremos a ver cómo se desarrolla eso desde el punto de vista más práctico, pero sin duda va a ser una decisión que no va a terminar el viernes pasado con la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Algunos alegan que esto va a bajar por votación en los diferentes estados y que entonces es el mismo pueblo el que va a decidir y va a decir qué quieres hacer en tu estado. En otros, pues podría ser por legislación, a la trágala, como estás diciendo, mira, pues de acuerdo al que esté, demócrata o republicano, esto es lo que hay. Pero algunos dicen que van a llevar la votación al pueblo y eso va a ser saludable, porque entonces ahí la gente va a decir, bueno, pues contaron mi voto y yo dije que sí o yo dije que no y esto es lo que hay. Entonces podrían aplacar un poco estas situaciones en la calle. No sé. Mira, cómo ya Missouri, y dejo esto a José, pero hoy Missouri y Texas sometieron legislación a los efectos de prohibir totalmente el aborto. Ya esos son los que se llaman las trigger laws, ¿verdad? Comenzaron hoy esos dos estados y se espera que 15 estados adicionales en el transcurso de estos meses estén radicando proyectos de esa misma naturaleza. Así que, José, ¿cómo ves esta cosa del caso Dobbs? Preocupante. A ver, ¿por qué? Cuéntame. Quizás si la decisión se hubiese mantenido en lo que es el aborto como tal, a mí no me preocuparía tanto, pero las expresiones de Thomas sí me preocupan. Las expresiones a llamar al tribunal y a que resurjan casos para revocar otras decisiones, por ejemplo, como la de que se le ha reconocido a las parejas del mismo sexo que puedan casarse, como por ejemplo los métodos contraceptivos. Son situaciones que me preocupan porque vamos, en vez de aumentar derechos, que es lo que reconoce una sociedad de vanguardia, estaríamos restringiendo, estaríamos viendo menos derechos. Eso es lo que me preocupa de las expresiones de Thomas, que yo creo que más claras no pudieron ser. No estoy hablando estrictamente del derecho al aborto. El derecho al aborto, pues mira, si no existe el derecho, ok, formidable, que los estados legislan y no está prohibiendo, ¿verdad? Hay que ser realistas. Está diciendo que no es un derecho avalado por la Constitución, quiere decir que cada estado tiene la facultad de legislar conforme al aborto. Evidentemente esto puede traer consecuencias futuras y, como dijo la compañera Pacheco, en relación a cómo van a reaccionar conforme al partido que esté en el poder. En Estados Unidos hay estados que no cambian. Es como Puerto Rico, hay pueblos que difícilmente cambian de partido. En Estados Unidos es igual, pero hay otros estados que fluctúan. Y eso pudiese traer, evidentemente, que
este cuatrienio se hagan leyes a favor del aborto y en el otro se hagan leyes en contra del aborto. Y estaremos en ese sube y baja de lo que es el aborto. Esto va a abrir una gama de casos grandísimos porque, como se lo dije a Sánchez, lo habíamos hablado anteriormente ya cuando se había liquidado la posible opinión del Tribunal Supremo. ¿Qué va a suceder con estas personas que quieren ir a estados entonces en los que puedan abortar? Si esto va a afectar ciertamente a las personas que están limitadas económicamente. Son aspectos que los veremos caso a caso, pero va a suceder. Yo no tengo que ser muy pitonizo para saber que, por ejemplo, si en Texas no quieren, no hay un tal derecho al aborto, se considera un delito el aborto, pues nos vamos a Alabama, California. un nombre, nos vamos a Alabama, a California. A California. Nos vamos a California y la persona se practica el aborto en California, pero eso lo puede hacer la persona que tiene la capacidad económica y no la persona que posiblemente no tiene esa capacidad. Esto va a traer un sinnúmero de casos si la persona realmente puede o no puede viajar, o si le van a requerir que tiene que ser residente. Pues yo no creo que California le vaya a poner ningún requisito a esa persona, ¿verdad? Pero entonces... Ahorita ustedes hablaron de la palabra macharrán y fíjate, en las redes sociales que les han dicho que los hombres hagan vasectomía, que utilicen condones, que las mujeres utilicen los métodos anticonceptivos, que no sigan usando el aborto como método anticonceptivo, mujeres que se hacían 3, 4 y 5 abortos al año, que es un asesinato. Pero lo que pasa es que... Y todo lo que conlleva lo que hemos leído en el día de hoy. Sí, pero lo que pasa es que hay extremos. Hay extremos. Tú dices no al aborto y punto. Y hay situaciones en las que está en riesgo la madre. Y el doctor recomienda el aborto. Y hay situaciones en que esa madre fue violada por 3 o 4 personas y no quiere tener ese hijo. Y estás diciendo que es un delito abortar. Eso es una pregunta para los tres. Pero te voy a decir esto, te voy a decir sobre eso. La decisión no implica que si una madre está en peligro o si viene el bebé mal, no lo reconoce como derecho. Toma decisión, Francisco. Pero sobre eso, desde tiempo inmemorial, el aborto como un método de salvar, si vas a escoger, tradicionalmente ha sido así, entre la madre, que la madre sobreviva y el feto, siempre ha estado permitido, ¿verdad? Los dos, papá y mamá, antes de que surgiera Roe, decidían qué es lo que iba a hacer y se firmaban los relevos correspondientes, ¿verdad? En Roe lo que hace es que la decisión se la daba a la madre, punto, y exclusivamente a la madre, ¿verdad? Pero los estados, esto no quiere decir, miren, yo no sé cuál es el cacareo de que estos jueces son papistas, eso no es verdad. Esto va justo a lo que son los principios republicanos del Partido Republicano, en que aquí los demócratas pretendían o pretenden federalizar todo y quieres tener un gobierno federal fuerte que esté ahí haciendo micromanagement de los gobiernos estatales. Y la decisión no está diciendo yo te lo prohíbo, cada estado bregará con su idiosincrasia y cada estado dirá y los constituyentes decidirán si quieren un estado opresivo en que yo no creo que eso vaya a pasar, que se prohíba totalmente el aborto, que tienen que siempre haber circunstancias de excepción. Pero lo que dice la decisión y lo que dice el juez Alito es que Roe y Casey deben ser revocados porque no hay un derecho federal a eso, porque el gobierno federal nunca se debió meter en eso, ¿verdad? Porque la Constitución no hace referencia al aborto, que no hay un derecho implícitamente protegido a esos efectos, ¿verdad? Y que entonces yo le devuelvo eso a quien realmente debe legislar sobre eso, que son los estados. Diferente es la segunda enmienda, que es un derecho garantizado por la Constitución Federal. Lo que te está diciendo aquí es la filosofía demócrata. No si esos jueces realmente yo no voy, a si esos jueces creen o no creen en el aborto, sino es, mire, como republicano, eso es algo que el gobierno federal no debe estar metiéndose ahí como si fuera un policía detrás de tu nuca, dictándote cuál debe ser la política pública. Porque esto va a la esencia de lo que es una federación de estados. Y oye, los poderes que tiene el gobierno federal están tácitamente enumerados. Y los que no, se le reservan a quién bajo la 9ª enmienda, al pueblo. Y me parece que lo que hace es devolvérselo al pueblo para que sean las legislaturas estatales los que lo decidan. Y entonces esto no es una cosa así como que le ponen una camisa de fuerza o de vara a los estados.
Porque, por ejemplo, Utah definitivamente, que todavía no ha legislado, que yo pensaba que iba a ser una legislación trigger, no lo ha hecho. Pero el aborto se hacía antes de Roe, en situaciones en que la madre estaba en verdadero peligro. Lo que no se puede concebir, y eso cada estado lo decidirá, tampoco yo estoy diciendo cómo se debe legislar, ¿verdad? Lo que no se puede concebir era quizás que después de Roe y con Casey, lo que viene es un liberalismo ahí o un libertinaje de que la mujer decía, bueno, pues es que si paro yo tengo que, me afecta la mente porque yo tengo que entonces cambiar pamper y entonces el olor a defecación de un bebé no me gusta. Y por eso entonces eso me crea un trauma y dame la certificación para que me aspiren al muchacho de ahí dentro, ¿no? A mí me parece que lo que hace es, cada estado decidirá cuáles van a ser los límites. Y yo no creo que esto sea un estado policía tipo 1984 de George Orwell, donde van a haber esos estados que van a coger a todo el mundo y le van a decir, si abortas te meto preso a 99 años, como hizo la loca esta senadora, del proyecto. Lo retiró a las par de horas, pero le cayeron. Claro, pero sí. Porque era lógico, ¿no? Bueno, su propio presidente, óyete esto, su propio presidente, César Vázquez, del Proyecto Dignidad, dejó saber mediante un comunicado que él en su partido no aprobaba el que penalizaran a una mujer por querer abortar y demás. O sea que por lo menos en eso, él se separó inmediatamente de ese proyecto diciendo eso no tiene que ver conmigo ni con mi partido. No, eso no es lo que era. A mí, cuando surgió este asunto del Telegram, del bochinche del bochinche, sí, de los boys. Y ustedes dirán, ¿por qué yo estoy hablando de eso hoy? Es que don Carlos Romero Barceló, es que tengo aquí como que la pejera está revolcada. Está revolcada, está peor. Mira, don Carlos Romero Barceló dice, demócrata es tu perro. Se dicen y no se escriben. Las cosas se dicen y no se escriben. Y cuando nosotros que somos abogados, en ocasiones escribimos molestos y después leemos las cosas un poquito más fríos y las modificamos porque para tratar de no herir a las personas a las que escribimos, a veces va dirigido hacia el pensamiento que tenemos sobre las decisiones de los jueces o hacia las posiciones de la otra parte. O a veces simplemente para liberar y ser un escape de nosotros. Escribir un proyecto un proyecto de ley no coge 2 segundos. Entonces, esto tiene que haber sido analizado con tiempo y que lo haya retirado tan prontamente, pues yo me imagino que fueron unos jalones de oreja, pero es que me pregunto cómo uno llegó a pensar en eso. Definitivo. Que no piense. Es que lo pones por escrito y haces un proyecto conforme a eso. 99 años. Francesca Pacheco, yo tengo una preocupación y es el fomentar en este momento por las calles de la nación y en Puerto Rico el odio a este grupo de 9 jueces y también acá en el Supremo en Puerto Rico diciendo que ellos son malos pues porque están tomando las decisiones basadas en la Constitución. Entonces de momento vemos estas últimas 4 decisiones del Tribunal Supremo en los Estados Unidos y como la gente no entiende pues lo que se dedican es a estar criticando como el papagayo y entonces me trae a cómo fue que todo esto empezó. Y todo esto empezó cuando el Partido Demócrata empezó a meterse en todo a la vez, en la ideología de género, en la iglesia, en lo de las vacunas, en las libertades. Empezaron a meterse en tantas cosas a la vez que el pueblo explotó. Tan es así que en las elecciones que han habido en los diferentes estados se ha mostrado cómo la gente está disgustada y votando en contra de todo lo que se parezca al partido que está en el poder en Estados Unidos. Así que yo no puedo pensar que los jueces están tomando estas decisiones por fastidiar con el Partido Demócrata o favorecer al republicano. Yo creo que es que todo ha caído a la vez, pero parecería como que, ¿cómo se dice? Cuando los planetas se están alineando, parecería algo político y no lo es, pero quisiera ver la opinión de Francesca. Déjame interrumpir a Francesca y la dejo ahora. Yo creo que la decisión es política. Donald Trump lo avisó desde el momento que nombró a los jueces al Tribunal Supremo, dijo que Roe... Pero él no está en el poder. ¿Por qué tienen que hacerlo? ¿Por qué él lo dijo? Él no está. Porque nombró a los jueces. Pero no importa, él no está. Pero él no está. Pero que nombró los jueces, escogió las personas que iban a decidir, la Daisa. Está bien, pero una vez te nombran, ya tú tienes poder por ti mismo. Tú le agradeces el nombramiento, pero no puedo creer que ellos estén tomando las decisiones por él.
Digo, a menos que... Pero es que seguro que era la decisión que ellos tenían tomado, era la visión. Se nos va el segmento, permite que la compañera hable y volvemos de nuevo. Sí, no, bueno, a juicio mío, sin duda, la promoción del odio no puede ser la alternativa al disgusto colectivo que pueda generar una decisión del Tribunal Supremo, ni del de Estados Unidos, ni del de Puerto Rico, ni ninguna decisión. Pero la realidad es que tengo que coincidir con Joe en cierto sentido. Aunque es un asunto que se decide desde el estrado, sin duda está arraigado todo asunto político allí, de ideología. Es lo que promueve y lleva a esos jueces hasta allí. Justamente, de hecho, perdónenme, el presidente Trump dijo, no, la victoria no es mía, es de Dios, yo los puse allí. Evidentemente hay unos asuntos de ideología, pero la realidad es que nosotros venimos como sociedad democrática a organizar cualquier aspecto político que para nosotros poder combatir esa decisión, estando a favor o en contra, porque fíjense que aún cuando esta decisión lo que determina es que el derecho constitucional al aborto no está reconocido en los Estados Unidos, la realidad es que permitiría que pudiera ser legislado incluso desde el punto de vista federal. Entonces, siendo así, hay un ámbito político para moverse, tanto para liberalizar el asunto luego de la decisión como para restringirlo aún más. Sin duda, a juicio mío, el aspecto político va a ser importante en este asunto, particularmente cuando hemos devuelto a los estados el poder para legislar justamente sobre el aborto, a favor o no, o cómo se va a restringir. Tengo que irme a una pausa cuando regresemos para que ella también, porque ella no ha terminado su turno. Realmente si cambiara la composición de los jueces, ¿volvería a cambiar esta ley o entiendes que ya se aplicó en derecho lo que es la Constitución y no se puede dar para atrás? Regresamos en breve. Esto es Directo a la Justicia, aquí en Directo al Punto. Y nuevamente por aquí en Directo a la Justicia, soy Adaitza Cortés y seguimos en su programa Directo al Punto. Los radioescuchas están muy atentos y por aquí nos dice William Rivera. Dice, si la Corte Suprema hubiese sido los alicates de Trump, ¿por qué cuando Trump le llevó los casos de fraude electoral ante su consideración y antes de lo que pasó el 6 de enero, ninguno cogió el caso? Eran los jueces de Trump, debieron proteger lo que pasó. Sencillamente, pues ellos entienden que los jueces iban a hacer su trabajo, no importa quién los hubiese nombrado, porque hubiesen querido favorecer a Trump y no lo hicieron. Ellos entienden que le dieron la espalda, no consideraron que había fraude y ahí lo dejaron. Así que esa es una pregunta de los radioescuchas ahí en el programa. José Torres Nolasco y Francesca Pacheco, ¿qué nos dice? ¿Qué piensas de eso? Dejo a Francesca, que estaba en el uso de la... Bueno, sin duda, hay un criterio de independencia judicial que nosotros tenemos que respetar siempre. El planteamiento nuestro es justamente que hay un asunto de ideología política envuelto, no que yo tenga que responder a quien me nombró. Por palabras tuyas, Adaitza, yo agradezco el nombramiento, pero tengo mi criterio independiente. Obviamente, hay unos asuntos desde el punto de vista de mi filosofía política que me van a acompañar. Si yo soy republicano, esos principios me van a acompañar hoy, mañana y la semana que viene. De eso es que nosotros, entiendo que Joe comparte esa opinión conmigo, de eso es que nosotros hablamos cuando hablamos de la composición del tribunal, y cuando yo hablo de que devolver eso a la arena política, pues va a tener el efecto de que en algunos estados sí y algunos no, justamente por la composición política que obedezca. La visión moral, ética de cómo ven las cosas. José Torres. Sin duda alguna. Bien sencillo, cuando evaluamos los nombramientos hechos por Trump, ya el licenciado Francisco Sánchez y yo estábamos aquí en el programa, y uno de los aspectos en los que evaluamos fue cuán conservadores eran esas personas y cuáles eran sus posiciones ya establecidas por otras decisiones que habían tomado, y cuál era su escuela, y sabíamos por dónde iban a partir. Esto a nosotros no nos toma por sorpresa la decisión del Tribunal Supremo. Yo no estoy de acuerdo con el ataque a los jueces,
uno puede diferir o no diferir de su determinación. Yo en ningún momento he dicho que ellos eran monigotes del presidente Trump. Lo que sucede es que el mismo Trump, cuando los nombró, había adelantado que ya el presidente Roe versus Wade en su momento iba a ser revocado. Él lo dijo expresamente. Él lo dijo en los debates. Yo tengo el debate donde él dijo por que eso, yo no estoy diciendo que por qué porque fueron monigotes de él tiene que resolver así, pero es que él sabía que con estos nombramientos de personas que eran conservadoras, que eran afines con su partido, que tenían una escuela afín con su pensamiento, él iba a poder lograr eso cuando llegara el caso oportunamente. Y aquí llegó el caso oportunamente. Y ellos resolvieron. Contestando tu pregunta, que nos fuimos con esa pregunta. Que sí, eso era lo que iba. ¿Qué vamos a hacer si cambia la composición en un futuro? Pues la realidad es que el stare decisis, que es una doctrina por el Tribunal Supremo y por los tribunales, que se trata de respetar las decisiones pasadas. En este caso, no surgió. Aquí se revocó Roe versus Wade. Voy más allá. Thomas dijo que hay otras decisiones que hay que revisar. Y así las cosas, nada impide que si el tribunal cambia de composición, vuelva a caer un caso en los Estados Unidos y vuelvan a entender que es un derecho. Aquí lo que se resolvió, y no nos podemos alejar de eso, y Sánchez ya ha sido enfático sobre este particular, y con la compañera Pacheco también, que aquí lo que se resolvió es que no es un derecho constitucional, quiere decir que no hay un derecho absoluto sobre el aborto. Ni a favor ni en contra. Tienen que legislar, y no tan solo los estados. Dijeron los estados tienen que legislar, pero puede bajar una legislación federal sobre el particular. No quiere, vuelvo y digo, si el Tribunal Federal bajo ley quiere hacer una ley que diga que todo el mundo puede abortar, no tiene que reconocerlo como un derecho. El Congreso. El Congreso no tiene que reconocerlo como un derecho. Por ley federal se puede abortar, o por ley federal no se puede abortar. Lo que el Tribunal Supremo resolvió es, mira, esto no es un derecho. Si tú quieres legislar, pues legisla. Si el Congreso quiere legislar para reconocer el aborto como que es viable y como que se puede hacer, pues formidable. Si el Congreso no lo quiere hacer, pues que no lo haga. Si los estados lo quieren hacer, que lo hagan. Si los estados no lo quieren hacer, que no lo hagan. Vuelvo y digo, aquí se van a necesitar una serie de casos que le tocará a los tribunales a resolver en su momento, porque hay muchas inquietudes o porque hay muchas cosas que no se han visto. Porque aquí lo único que se reconoció es que no es un derecho. Eso fue lo que resolvió el Tribunal Supremo. Y como dije desde un principio, a mi entender, me preocuparon más las expresiones de Thomas que el mismo no reconocer que el derecho al aborto sobre otros derechos que se han reconocido basados en el derecho a la intimidad. Francisco. Mira, como te dijo Francesca, como te dijo José, no estaba, pero pongo la idea es sencilla, o sea, si puede cambiar la composición, pues si cambia la composición, cambia la composición. Y el stare decisis no es una cosa que ata a un panel de jueces en un tribunal supremo, ¿verdad? El seguir los precedentes se pueden revocar. En Puerto Rico, por ejemplo, teníamos, antes de la Corte de Fortuño, en Puerto Rico, el Tribunal Supremo había resuelto en la década de los 70, acá en Puerto Rico, que acá existía una soberanía dual, que tú podías procesar en el Tribunal Federal a unas personas por un delito X y que aquí en el Tribunal Estatal por ese mismo delito también los podías procesar y no había doble exposición. Cuando Fortuño, ¿verdad? Nombra a todos estos jueces que tiene ya por fin una mayoría conservadora no progresista, por decirlo de alguna manera, pues evidentemente ¿qué es lo primero que se hace? Entre otras cosas, se revoca ese precedente y dice que, mire, si hay un caso federal por el que se está procesando en Puerto Rico y se procesa allá, es doble exposición y viceversa, porque en Puerto Rico es un territorio y no existe tal cosa como soberanía dual. Y en Puerto Rico la soberanía nace del Congreso y por lo tanto no podría procesar a la misma persona por el mismo evento en las dos cortes distintas porque habría doble exposición. Pues mira, eso fue así. Claro, en este caso,
de Pueblo versus Sánchez Valle, llegó hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo confirma a la Corte Suprema de Puerto Rico diciendo eso. Antes oye, desde el 52 para acá, eso estuvo como que en el limbo y nadie lo resolvía y habían circuitos, el noveno circuito había resuelto igual que Pueblo versus Sánchez Valle y el primer circuito había dicho que había soberanía dual. Pues así era la cosa, ¿no? Y cambió. Pues así se puede proyectar esto. Y lo que yo estoy diciendo es que esto no es una cuestión, porque aquí no se ha impedido ningún derecho de nada, ningún derecho de nada. Aquí lo que hace es simplemente le devuelve a los estados esa facultad y los estados decidirán qué quieren hacer y sobre eso pues legislarán. Y Puerto Rico, por ejemplo, pues hay un proyecto de ley, que es el de Joan Rodríguez Bebe, que se aprobó en el Senado, que entre otras cosas dice, mire, hasta la semana 22 usted puede abortar. Y básicamente ese derecho absoluto como se le reconoce a Roe, ¿verdad? Como se le reconocía a Roe. Y entonces te establece unos criterios. Después de la semana 22, pues entonces, excepción A, B, C y D. Ya mismo discutiremos eso. Eso todavía no se ha aprobado. Entonces aquí están diciendo, por ejemplo, bueno, pero Puerto Rico opera Pueblo versus Duarte Mendoza. Miren, Pueblo versus Duarte Mendoza no tiene nada que ver con eso. Puerto Rico opera lo que dice el Código Penal. El Código Penal dice cuando el aborto es legal y cuando es ilegal. Habría que enmendar el Código Penal para trastocar eso. ¿Quién fue el primero que dijo eso? En sus declaraciones, el gobernador que usó ese ejemplo de Duarte. De Duarte Mendoza, no, Duarte Mendoza es un caso de un policía que lleva a la novia a una clínica de aborto, allí la sienta con el médico y a empujones la hacen abortar. Eso es un aborto ilegal, es como si cuando yo recuerdo cuando era fiscal en Guayama hubo un individuo que empujó a su esposa o a su pareja desde una escalera en un segundo piso hasta un primer piso y como consecuencia de eso pierde el bebé. Pues es un aborto ilegal. ¿Ves? Ella es un 3.2 y toda esa cosa de la ley de violencia doméstica, pero no es un asesinato, no es que te van a procesar por 99 años, no es un aborto ilegal, ¿no? Porque el tipo, como consecuencia del ataque que tuvo contra su pareja, en aquel momento. En aquel momento lo sumaron un 3.2. Hoy día te quieren radicar un asesinato por el bebé y una tentativa por la mamá. Bueno, pero es que un asesinato por el bebé no puede ser, o sea, porque pero aquí lo van a tratar de radical. Pero eso fue lo que pasó con Verdejo, que era la muchacha y el bebé. Eso en Puerto Rico, mira, trató de ocurrir en el 2009. Ustedes se acordarán de un caso de una turista norteamericana que se llama Sarah Cusack, que estaba yogueando en el área de la Marina en Fajardo. Eso fue en Fajardo, sí. Claro, la secuestra un individuo, la muchacha tenía 7 meses y medio de gestación, ¿verdad? Entonces se pretendía, y hay gente que llamaba a la fiscalía, no, hay que erradicar por la muerte del bebé también. El bebé estaba viable, 7 meses y medio, no hay duda. Y cuando yo vi la autopsia, cuando sacan al bebé, el bebé era un bebé normal, viable, ¿no? Y claro, no nació como consecuencia de eso. Bueno, pues radicó el aborto ilegal, radicó el asesinato en primer grado, radicó el 5.05 de la ley de armas, radicó la violación, radicó el secuestro, ¿verdad? Que es un primer grado por razón de que es felony. Tú sabes que es felony. Murder, ¿verdad? Entonces, sale culpable por el asesinato en primer grado. Aquí se trató, me acuerdo que en ese momento la senadora era Norma Burgo, su ayudante era Rollo Silva, y Rollo Silva me llamó para efectos de adoptar una ley en Puerto Rico, como había ocurrido en Estados Unidos con un caso de un individuo en California, que ustedes recordarán que asesina a su mujer, la monta en un bote y la tira al Pacífico. Como 3 meses después, el cadáver del bebé y de ella llegan hasta las orillas, ¿verdad? Y entonces se aprobó una ley federal que penaliza eso, que es el delito que le están imponiendo a Verdejo aquí. Se pasa una ley federal que dice que cuando se asesina a una mujer con un bebé adentro no nacido, independientemente de la etapa de gestación, mira qué contradicción, porque para una cosa es bueno federalizar y para otras no. Entonces, esa ley dice que independientemente de la etapa de gestación se erradican 2 asesinatos. Pues parece una contradicción, ¿no? A nivel federal. Por un lado, pues puedes abortar y por el otro, bueno, si no nació, no nació. A mi juicio, esto es una cuestión de derecho, ¿verdad? Pero nadie ha atacado esa ley y existe aún, al punto de que en Puerto Rico se está procesando por primera vez un delito bajo ese estatuto, ¿verdad? Pero a mí me parece que esto es un cacareo de más. Lo que está diciendo Tomás, bueno, me parece una locura decir que vamos a revisar
a Griswold, por ejemplo, que es el caso que permite que la gente compre anticonceptivos y vaya a la farmacia, compre condones, compre pastillas. Del revocar el precedente sobre anticonceptivos y los derechos Claro. LGBTIQ. Y el caso de Oberhelfer, ¿verdad? Que es el caso que permite el matrimonio homosexual. Bueno, no, ese caso no es que permita el matrimonio homosexual, también es una cuestión de interpretación mala. Lo que dice es que los estados no deben impedir eso, ¿verdad? Porque habían estados que sí tenían, tenían legislación contemplando el matrimonio homosexual y otros que no, y que entonces cuando se casaba en un estado, por ejemplo, como Massachusetts, que lo contemplaba, como New Hampshire, que lo contemplaba, Nueva York, que lo contemplaba, y ibas a Florida, no te lo reconocen, ¿ves? O ibas a Texas y no te lo reconocen. Entonces dice, ah, bueno, entonces, acuérdate que existe esta cláusula de verdad del full fair and credit, la cláusula de entera fe y crédito. Entonces empiezan a darse situaciones, se crea una acción de clase, que es Oberhelfer, y el Tribunal Supremo entonces dice, mire, bajo la cláusula de protección de las leyes, eso no se puede hacer. Y que en ese momento había muchos scholars, no te estoy hablando de fanáticos religiosos que van a la iglesia a darse contra el piso, que decía que eso no era un asunto para legislarse a nivel federal y mucho menos por fiat judicial. Eso se criticó. Y eso es lo que está diciendo Thomas. Claro, llegar al extremo, que también fue por fiat judicial. Lawrence versus Texas. Yo cuando estudié, ustedes son más jovencitos que yo, ¿verdad? Pero yo estudié bajo el Código del 74, que estuvo vigente hasta el 2004. Bajo el Código del 74, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo era delito, consentidas o no. Si no es consentido, eso siempre sabemos que es una violación a la intimidad de la otra persona. Pero aun cuando eran consentidas, ese código penal lo establecía como delito, ¿verdad? Y entonces, Lawrence versus Texas revoca a un precedente que se llama Hardwick versus Bowers versus Hardwick, que es un caso, tú te acordarás, José, un allanamiento que hacen agentes de drogas en determinado estado y cogen dos hombres en una cama teniendo relaciones. Y los acusan, no encuentran drogas, no encuentran armas, los encuentran a ellos en plena acción. Y los acusan bajo un estatuto de sodomía, y entonces salen culpables. El Supremo dice, porque eso es lo que se plantea originalmente en el Supremo, que no lo procese porque en la cama, ¿verdad? Cada uno hace lo que le dé la gana. Y el Supremo validó los estatutos de sodomía de los estados. Pero entonces en el 2003 viene Lawrence versus Texas y dice, no, oye, los estatutos que penalizan la sodomía consentida entre dos adultos es una cosa discriminatoria, aberrante y atenta contra su derecho a la intimidad. Bueno, pues eso a mí me parece lógico. Revisar eso, a mí, eso sí que es una locura, ¿verdad? Lawrence. Comprendo. ¿Verdad? Francesca, pero eso es lo que se. ¿cómo ves eso que él está hablando, Francesca Pacheco? No, sin duda. Hay asuntos que pueden ser más laxos que otros, ¿verdad? El tema del aborto es un tema controversial sin duda, pero ese caso de Lawrence versus Texas es un caso, revisarlo es una locura, una violación crasa al derecho más básico a la intimidad que pueda tener cualquier ser humano. Eso sin duda. La mera mención ofendería a cualquiera que tiene algo de respeto por cualquier ser humano, independientemente de qué es lo que prefiera. Si no podemos estar, yo no puedo estar de acuerdo con esas expresiones del juez Thomas, pero no creo que haya ambiente para eso tampoco. Yo tampoco, yo no creo que haya ambiente de la Corte Suprema para revisarlo. Thomas lo pone ahí. Entonces, muchos están criticando el caso de Loving, que es un caso del siglo XIX, ¿te acuerdas? Que prohibía, José Francesca, se estudia constitucional, el caso de Loving, que se prohibía el matrimonio interracial. Bueno, el primero que está en violación de eso es él, Tomás. tú sabes, y porque está casado con una mujer blanca, ¿verdad? Yo no creo que se pueda llegar a lo absurdo. Y no eran muchos los estados, sino los sureños que creían en la segregación, ¿verdad? Esos que fueron. Y no todos, ¿verdad? Prohibían y era delito el matrimonio interracial. Pero eso ya se superó. Y me parece una locura, ¿verdad? Pero en ese momento esas eran las condiciones socioculturales de esa época. Eso ya lo superamos. Pero entonces, él es del menos que debe provenir una cosa como esa. ¿Verdad? De él es quien menos debe provenir una cosa como esa. Yo creo que
Lo del aborto, decir que esto es una cuestión religiosa y que lo que hace es que los jueces están ahí manifestando su sentir en términos de su sentir religioso y que nos están imponiendo la religión por la cocina, eso no es correcto. Yo creo que lo que se está imponiendo aquí es un valor republicano de que dejen eso a los estados y que cada estado lo decida. En Estados Unidos, pues mira, ¿qué se proyecta? Que los estados del centro y saliendo como en un triángulo desde Florida hasta Texas y arriba en línea recta hasta la frontera con Canadá, impongan leyes de esta naturaleza prohibiendo el aborto. Y yo no te digo que va a ser de forma absoluta, es que nunca ha sido así. Pero van a imponer leyes restrictivas al aborto ya de que, ¿verdad? Porque ahora, por ejemplo, pues una mujer sale embarazada a los 20 años, estoy en la universidad, ¿qué yo voy a hacer con esto? Pues eso abortar por ese hecho no va a poder ser, por lo menos en esos estados. Pero también como ciudadanos americanos, que somos aquí todos los cuatro, uno se monta en un avión y puede ir a cualquier parte de la jurisdicción de Estados Unidos. En los Estados Unidos continentales usted coge un carro y va de un estado a otro sin ningún problema. Vaya, aborta y vuelve a su estado. Pero volvemos, hay un sinnúmero de formas de que nosotras las mujeres podamos evitar los embarazos no deseados, que no tiene que ser el aborto, y desde amarrarse las trompas, hacer cualquier otra cosa, además de pastillas y demás. Así que igual que los hombres que quieran cooperar y también lo han hecho. O sea que mi punto es que nos impide, o sea, porque tenemos que llegar a seguir utilizando el aborto y que entendamos que estamos perjudicando a las mujeres más pobres, a las mujeres más, ¿verdad? Humildes del planeta, de Estados Unidos y de Puerto Rico, cuando hay un sinnúmero de sistemas que se pueden utilizar y que no son, y que son costo efectivos. O sea, mi pregunta, Francesca, ¿qué nos impide? No, impedimento ninguno, pero tengo que tener reparo con esa premisa. No solamente somos nosotras las obligadas a velar por no tener un embarazo no deseado. Aquí, fíjense, aquí la pareja es con quien tú estás. Sin duda. Entonces hay mucha gente que hace uso de ese derecho a que es mi hijo, pero tampoco han hecho ningún ejercicio por protegerse de eso. La educación debe ser para ambos. Aquí no solamente estamos hablando de una criatura que le pertenece a la mujer, aquí hay responsabilidad de ambos. Fuera de cualquier consideración, me parece que todo el mundo tiene responsabilidad aquí, que no somos nosotras las únicas llamadas a velar por el ejercicio de que no quedemos en un estado de embarazo. De hecho, pero eso es lo que yo digo, que para mí me parece de forma aborrecer, ¿verdad? Que un hombre te obligue, después que tuvo relaciones chija contigo, entonces te lleve a la traga a un lugar para que te hagas un aborto sí o sí, o te dé el dinero y diga, no, te vas a abortar, y si no, pues no podemos estar más juntos. Es que se obligan a la mujer a que cometa el acto. O sea, ahí toca a ti. Y entonces, sí, nos toca a nosotros, y sin duda el Estado de Derecho provee para una cosa de esa naturaleza. Yo puedo defenderme, eso sin duda es una violación a la ley 54, provee el mero hecho de obligarme a mí a abortar, pues sin duda yo tengo remedios legales adicionales a lo que es recurrir al aborto, no tengo duda de eso. ¿Dónde estamos entonces con el tema del aborto? Porque en los minutitos que nos quedan, ¿entiendes que por más protestas que se hagan en la calle y quemen y tumben estatuas, y como hizo el Black Lives Matter y todos estos grupos de izquierda por todas las calles en un momento dado, eso no les va a funcionar ahora, porque el Supremo, del borrador que estuvieron piqueteando frente a las casas, persiguiéndolo en los restaurantes, no cambiaron la opinión? La decisión va igual. Yo no creo que vaya a afectar en nada las manifestaciones. Evidentemente está en los estados, en la legislación en los estados, está en que si estás de acuerdo o no con algo, se supone que le dejas un jaloncito de oreja al senador o representante del estado, de tu distrito o por acumulación, y lo trates de hacer entender, o si no, el remedio está en las urnas. El remedio es político. No estás de acuerdo con la política que establece tu representante o tu senador, si no hace nada en relación a lo que tú entiendes, ve a votar. Creo que ahí está el ejemplo. Aquí tenemos unas elecciones de medio término ahora. Así es. No, la decisión del Supremo no va a cambiar. Me parece que ahora hay que hacer uso del derecho al voto y de
manifestarse justamente en las urnas, de hacer el ejercicio político, de buscar a tu senador, de buscar a tu representante, sea cual sea tu postura. Volvemos a lo mismo. Yo insisto, no hay un derecho constitucional al aborto, pero puede haber legislación tanto para liberalizar el ejercicio del aborto como para prohibirlo. El ejercicio ahora es uno político y está en las urnas la decisión en este momento. Gracias a los amigos que han estado en sintonía con Directo a la Justicia por aquí por Borinquen Radio. Que la pasen bien, linda noche y será hasta mañana. Gracias, que estén bien. Ok. Amigos, a los que están conectados, seguimos aquí para cerrar como es, porque Francisco ni siquiera dio su conclusión. ¿Qué se nos ha quedado por hablar? Cuéntanos, Francisco. Unas observaciones, Adalgisa, para que tú veas que muchas veces estos casos se usan como trampolín político. En este caso de Dobbs, se trata de una clínica en Jackson, que es la única que queda en Mississippi. Allí no hay clínica. La gente de Mississippi aborta en Tennessee, en Memphis y en ciudades aledañas a Mississippi, pero no hay clínica. La única que quedaba era esa. Entonces toman esto, ¿verdad?, como punto de partida y llega hasta el Tribunal Supremo, porque es un caso que los abogados, cuando lo estudian y lo examinan, dicen, esta cosa promete, ¿verdad? Esta cosa promete. De hecho, para que tú veas, una de las cosas en ese caso de Jackson, la clínica imponía, por ejemplo, hay una ley, esta ley, ¿verdad?, que aunque se habla de los 15 meses, pero entre otras cosas decía, mire, los médicos que atiendan allí tienen que tener privilegios en los hospitales cercanos a Jackson. Entonces, ¿qué pasa? La ley del estado dice que los médicos que tengan privilegios tienen que ser del estado, no pueden ser médicos de otro estado. Los médicos que venían allí a practicar abortos eran de Memphis, de Tennessee en su mayoría. Pues no podían tener privilegios por razón de la ley estatal. Era para cerrarla. Punto. Se acabó. Oye, ponte el mismo caso de Roe versus Wade. Roe nunca abortó. Nunca abortó. Roe nunca lo dio abortó. en adopción, exacto. Sí, tuvo 3 hijos. Y la primera vez en adopción y fue a su mamá. Tampoco es que se la dio a alguien por ahí. Se la dio a su mamá. El segundo lo crió ahí más o menos, un familiar de ella. Y la tercera también. Nunca abortó. De hecho, por razón de que ese caso establece el precedente que hace en el 73, ella comienza a trabajar por varios años en una clínica de estas Planned Parenthood. Estuvo allí 4 o 5 años al ver esas cosas y a ver esos fetos destrozados. Ella se convierte al cristianismo y entonces se convierte en una activista de pro vida. No es una mujer muy inteligente que digamos, o sea, era una mujer de escasos recursos intelectuales, pero la crearon y sirvió para un propósito para los abortistas en su momento y sirvió a un propósito para los pro vida en su momento. Son casos que se trabajan desde su incepción para que lleguen a la Corte Suprema y obtener un resultado político. Porque si te fijas, estas dos cosas que tú ves aquí, pro-choice, pro-life, anti-abortion, estas cosas que tú ves aquí son matices de dos partidos. Hoy Joe me sorprende hablando como demócrata. Yo nunca lo había escuchado de esa manera. Si lo escucho hoy por primera vez, tratar de crear un balance, porque alguien tiene que dar un mensaje para ponerte en posición para que tú te expreses, porque si tú me estoy imaginando completo, pero mira, bajamos al fuego a la misma brasa. Mira, un balance para que tú veas cómo es una posición media incómoda. Sí, no. Oye, yo estoy que me sorprendo contigo hoy, de verdad que quedé de bruto quedé. Pero fíjate una cosa, y cómo es que se desarrolla esto en términos políticos. Los midterms están ahí. Entonces el presidente el presidente Biden dice, vayan a la urna. Un tipo que está fastidiado, está perdido y va a utilizar está perdido y sabe que tiene las primarias perdidas. Y ahora está pidiendo voten por mí. Claro. Voten por los míos, porque fíjate que lo primero que te va a proponer es una legislación federal para instituir nuevamente el aborto. Eso es lo primero que voy a hacer contigo. Los midterms están a 130 y pico de días. Eso está ahí al lado, ¿no? Los midterms. Entonces, el tipo dice, bueno, en noviembre, ¿verdad? Y el tipo dice, vayan para allá a votar para que ustedes hagan valer sus derechos.
para que no solamente... No lo van a dejar morir. Esta no la van a dejar morir. Porque pero yo lo que estoy viendo en La Nación es que la gente se sentía agobiada porque le estaban metiendo no solamente el tema del aborto, es la ideología de género, hay un sinnúmero de cosas y ya la gente estaba hasta la coronilla, más la situación económica, y dijeron, no, espérate, esto no era lo que nos prometió Joe Biden y esto no es lo que yo quiero. Y la gente está yendo a votar a los diferentes estados, ¿verdad? Que vemos que están limpiando la casa en las primarias y demás, y ahora en el midterm que viene, que está eso ahí al lado. O sea, yo creo que también la gente estaba buscando proteger la familia, proteger a los niños, y estaban pidiéndole a sus políticos que por favor votaran por leyes donde defendieran a la familia. Hay un sinnúmero de cosas que yo estaba viendo cuando empezaron a llevar las reinas estas queen a las escuelas, a hablarle a los niños y a llevar las actividades donde niños de 8 y 7 y 8 años poniéndole dinero en la ropa a esta, ¿cómo se llama? Dragon Queen y todas esas cosas. Yo vi muchos padres protestando, pidiendo defender a sus hijos. Así que no sé, ahora mismo la cosa está mitad y mitad. Para cualquiera de los dos lados la gente se puede ir. Mira, yo no sé, yo te digo una cosa, oye, al presidente le deseo muchos años de vida, pero ciertamente la madre naturaleza ha sido generosa con él, es un viejito, ¿verdad? Que está sobreviviendo, está luchando, tú lo ves que sube por el avión presidencial y el niño se cae al bajar y al subir, y yo le quiero que tenga muchos años de vida. Pero la verdad es que él tiene, él lo que le queda es este cuatrenio, porque es aspirar ese señor a un segundo término. Le dan un papelito para que lo que va a hacer. Es que a mí me gusta hacerle esta pregunta. ¿Quién es el contrincante? Bueno, tú sabes que José, puede haber primaria en el Partido Demócrata y en el Republicano. En los dos. En el Demócrata las primarias tienen que ser automáticas porque este es regular, y como en el Republicano no hay todavía una voz cantante. Pero puede haberla, va a aparecer. Oye, va a haberla, pero estamos a mitad de cuatrenio y todavía no la hay. Y vamos a la realidad. Porque no se quieren quemar. Yo demócrata, con poder, daría al presidente porque Biden no está bien parado, y si me lo gano y no tengo una gran oposición, soy presidente fácilmente. Es que quieren tirar a Kamala, lo escuché y por poco infarto. Es que eso jamás. Pero la menciona. Pero lo que digo es que no escucho, estoy igual que los populares aquí en Puerto Rico. Igual que los populares. Y mira que yo tengo las orejas que parezco un volky con las puertas abiertas. No escucho quién es el candidato de los populares todavía aquí. Entonces, la gente critica a Pierluisi, pero es que si no tiene contrincante, ¿cómo no lo vas a tener otro cuatrenio? A menos que seas un PNP con fortaleza, pues lo reta. Si eres un PNP con fortaleza, lo reta. Y sabes que lo vas a desbancar porque no está bien parado. Es lo que puede pasar allá. No hay contrincante todavía del otro lado, porque todavía no escucho a nadie con fortaleza. Estará moviéndose porque políticamente tiene que estar moviendo. Bueno, quien se menciona siempre y se ha dicho que se va a tirar y que está preparando el terreno es la comisionada residente, pero ella se ha mantenido muy ecuánime diciendo que no, que ella sigue haciendo su trabajo, que ella está buscando los fondos federales y demás, pero por el otro lado, pues no ha dejado de visitar los pueblos, está dando charlas, está visitando por ahí por las marquesinas y estaba luchando con el borrador del proyecto que todavía no se ha radicado, y yo no sé si se va a radicar, pero bueno, ella dijo que se radicaba la semana pasada, ya hoy el lunes no se ha radicado, y depende de ese proyecto también, porque si no lo radican, pues entonces le van a decir que estuvo para arriba y para abajo con los demócratas, haciendo chichichija, lastimando y lacerando sus relaciones con los republicanos, y no se dio. Entonces, si queda como un embustero, eso es un problema para ella también. Así que no sé, pero creo que se va a tirar. Yo creo que la radicación de ese proyecto está bien amajadita, la radicación de cargo de Wanda Vázquez. Mira, hoy me estaban hablando de eso, ¿qué ha pasado con Wanda Vázquez? Bueno, lo más cercano que escuchaba a Wanda Vázquez es que dijeron que Díaz Verón, el esposo, no tiene los votos. Francesca, ¿qué tú opinas de lo que hemos estado hablando en este último ratito? ¿Cómo lo ves? No, bueno, sí, sin duda, ese asunto que trae José de la pretensión del presidente de que salgan a votar. De hecho, creo que hay unas expresiones de él que dice, todos estos derechos a la intimidad y los derechos
progresistas que hemos tenido, los tenemos en las urnas, pues sin duda los va a utilizar para mover a sus huestes. Está por verse lo que suceda, pero las elecciones de midterm, como dice Francisco, van a ser importantes para cualquier legislación federal que se pretenda aprobar. Y por eso los demócratas no van a dejar caer este asunto. No lo van a dejar caer. Pero en la credibilidad de él, si ni siquiera un presidente de Arabia Saudita le contesta un teléfono a Joe Biden, ¿el pueblo de verdad le va a hacer caso en lo que le está pidiendo? Le va a hacer caso. Bueno, porque no quiere que lo contesten. Primero que nada, obviamente ha sido... llama con el número que no es. Sí, es que llama el número que no es. Mira, él ha sido un individuo ambivalente. En mi pueblo le dicen culipandero. Le dicen culipandero. Es un individuo que, mira, la inflación, para que tú sepas un dato curioso e interesante, el máximo productor de petróleo, el país máximo productor de petróleo en el mundo no son los países del bloque árabe, es Estados Unidos. Entonces lo mete todo en reservas. Entonces compra petróleo externo. Y la inflación se debe a que el imbécil dejó que Putin hiciera lo que le dé la gana en Ucrania. Ahora, porque, oye, no es ni siquiera que te metas directamente en la guerra. Oye, los ucranianos hasta hoy han estado aguantando en una guerra que pensaban los rusos que en un mes la ganarían. Desde el 2014 hoy, estaban en guerra, no empezó ahora. Sí, no, pero claro, pero la invasión fue ahora. La invasión oficial, donde una declaración fue ahora. Y entonces, culipandió. No declaración de guerra, fíjate que él dijo que es un operativo. Y por eso es que no se ha podido meter nadie. Porque lo que le llame, pero no son... Sí, pero antes eso se enfocaba no en un punto de vista de que Rusia lo estaba, aunque sabemos que sí, sino que era una cuestión de etnia y que entonces las poblaciones rusas iban avanzando a lo que entienden son territorios de su propia etnia. Eso es más o menos la excusa. Ahora ya no hay excusa. Los alemanes decidieron ayudar con unas cosas, los polacos decidieron ayudar con otras, los americanos nada hicieron. Los israelíes le mandaron para allá drones que están derribando aviones con esos droncitos. Un montón de cosas están haciendo y resistiendo con lo poco que tienen. Pero entonces, si este individuo quizás hubiese prestado algún tipo de ayuda, porque mira, yo tengo los pilotos, dame aviones, aunque sean viejos. Yo los trabajo. Nada de eso hizo. Y entonces ahora mismo tenemos aquí en Puerto Rico, hay estados en que la cosa es peor. Tenemos la gasolina, qué sé yo, 1.35, José, Francesca, me dirán ustedes. Creo que el premium, 1.50. 1.50 premium. 1.50. La Geula está como 1.35, 1.37. No, con menos de $80 no llenas el tanque ahora. No llenas el tanque ahora. Entonces, ese es el problema. Y ahora, esta cosa, si él cree que va a hacer campaña con eso, porque no todo el mundo piensa, el pueblo está dividido. Porque yo lo pienso como republicano en términos de que el gobierno federal no se tiene que meter en la cosa del aborto. A mí, cada quien haga lo que le dé la gana y allá con su conciencia. Yo lo que pienso es que el gobierno federal no se puede meter en la vida como en un police state, ¿verdad? En la vida de todos los ciudadanos que pertenecen a esa nación, porque es un gobierno federal. Y volvemos, entonces, la economía afecta a todo el mundo, pero el aborto, no todas las mujeres vamos por ese camino, o sea, ya hay mujeres con derecho al voto y que son pensantes que no le afecten nada estas decisiones, o sea, que cuidado con eso. Y ahí está, estos estados, mira, no tienen miedo, José, para dejarte rápido, hay estados que ya no tienen miedo, mira, como te dije, hoy Texas y Missouri radicaron legislación. En esta semana se espera que radique Arkansas, que radique Dakota del Sur, que radique Luisiana, Oklahoma y Kentucky. Eso es ya. Después de eso, ahí entra lo que tú dijiste, Florida y los demás, se espera que después de esos 16 más entren. O sea, oye, probablemente tú tengas casi la mitad de la nación con trigger laws, ¿verdad? Con leyes de alguna manera protegiendo va a ser el mensaje. Pero olvídate de eso, la cuestión, lo que yo te digo es que hay gente que eso lo va a aplaudir en Nueva York, lo va a aplaudir en California, aunque tú veas, porque oye, California es un swing state, porque tú sabes que los republicanos también ganan ahí, Reagan es de ahí, Arnold Schwarzenegger es de ahí, oye, y eran republicanos. No es tampoco tan sencillo. En términos de quién tiene el partido republicano,
Mira, yo creo que Trump está bien, le ha sacado partido, yo creo que esto le da más votos porque él ganó con él, básicamente con muchos del Tea Party, y esto le va a agradar a esa gente, y va a consolidar sus fuerzas. Lo que le hace difícil a posibles candidatos, que yo veo dos, no veo más nadie, Mitt Romney y a el de Florida, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, como posibles también contendores en una primaria republicana. Pero como yo veo esto, yo creo, oye, Santi ha dicho que no va, pero eso siempre se dice igual que Jennifer. Pero yo no creo que Jennifer también no tenga muchas ganas de retar, ¿verdad? Con esto yo termino para que Francesca cierre y tú, José. Exacto, y ya vamos con esto a ir cerrando, Francesca, de todo lo que hemos hablado hoy, que quieras añadir, que se te haya quedado, cuéntanos. No, de parte mía nada, agradecerles a ustedes y a Francisco de manera particular. Y José Torres Nolasco. Tengo que decir que estoy bien enfiebrado con una serie de Netflix que se llama Madame Secretary. ¿Cómo se llama? Madame Secretary, es de la secretaria. No, sí, buenísima. Buenísima. Me gusta mucho la serie y quizás hago unas evaluaciones que son optics. ¿Qué es lo que va a proyectar? Si eres pro-demócrata, y yo espero que Biden esté escuchando esto y se lo traduzcan. No soy demócrata, pero el optics no puede ser el aborto. El optics tiene que ser los comentarios de Thomas. Claro, eso sí. Si enfocan en los comentarios de Thomas y en la reducción de derechos y en atacar a los homosexuales y a las parejas del mismo sexo y atacar a los métodos anticonceptivos, ahí son otros 20 pesos, porque si atacan los métodos anticonceptivos, las mujeres pensantes como ustedes se complica la visión de que yo puedo evitar el aborto, tener que llegar a un aborto. Y entonces si lo haces buscando esa percepción, puedes ganar más que buscando la percepción de que te quitaron el aborto. Ahora mismo tienen que buscar otro candidato, así ganan más, que empiecen a buscar otro candidato, porque si Kamala Harris están muertos. Están muertos. No, Kamala no, a ella le tocaba, a ella le asignaron trabajar con la frontera, y miren lo que ha pasado en la frontera y lo que viene por ahí de camino, que es la caravana más grande migratoria jamás viste en los Estados Unidos, que no la detiene nadie, que no han podido, que México le dio los permisos y están por ahí para llegar ya mismo. O sea, esto es una cosa desastrosa, y eso le tocaba a ella desde el primer día. Dijeron, esta es la asignación, y no pudo con eso, así que si no puedo con lo menos, no puedo con lo más. Era bien complicado porque hubo una negociación con México. Estoy dando información, estoy bien adelante en esto. Hubo una negociación, se trataron de llegar a unas negociaciones con México que no. Pero con ella, pues si esa mujer no tiene aquí nada, aquí no hay nada, no hay aceite de la lámpara. Pues ella, el propósito de llegar a unas negociaciones con México que no rindieron frutos, y por otro lado México vio que si yo cierro la frontera, se me quedan aquí. Y el problema se me hace mío. Y entonces las negociaciones con México no rinden frutos, han provocado que México levante las manos y que sigan por ir para arriba y no me creen problemas a mí. Pero Kamala Harris no tiene un minuto de break, Biden no tiene un minuto de break, y vuelvo y digo, me preocupa, estamos ya a medio término y yo no escucho nadie, porque ni de los demócratas y los republicanos, al que no le guste, yo escucho a quien escucho a Trump subir de nuevo. Les guste o no les guste, Sánchez yo sé que no es muy fanático de Trump, pero sabe que es una realidad lo que le estoy diciendo. La posibilidad de que Trump vuelva a montarse existe. Y él tiene unos aspectos económicos que puede poner en balanza evidentemente sobre Biden. Evidentemente las situaciones internacional en contra de Biden son peores y las nacionales no le ayudan. O sea, que Trump tiene un panorama bastante claro para él, y si DeSantis no se tira, yo te digo que en unas primarias yo creo que Trump se gana a este otro fácilmente. Yo lo lamento por mi amigo Francisco Sánchez Rodríguez, pero creo que el tema de Trump no se muere. Mira, yo, ¿verdad? Eso es lo que postulamos, Yo te digo, en las primarias
el cuatrienio pasado voté por Ted Cruz, perdí, Trump le dio una pela, pues nada, seguimos para adelante. Ahora me gustaría que fuera Mitt Romney o Ron DeSantis, si no es, pues lo que hay es lo que hay. Pero oye, mejor que Biden cualquier cosa, ¿no? Así que pues, ese es mi pensar. Y que Pierluisi también. Ay, me gusta. Oye, vete ya. Mira, la licenciada Francesca Pacheco, lo que pasa es que nosotros siempre vacilamos porque somos republicanos, pero Francisco siempre pues trata de defender al gobernador Pedro Pierluisi, y entonces lamentablemente a veces no puede. Bueno, tratamos. Yo siempre le tiro la puya, mira, ¿y qué pasó ahí? Y pues vacilamos un rato, pero claro, nos respetamos. Y para eso estamos, ¿verdad? Muchas veces me preguntan, mira, pero ¿por qué tú tienes ahí a tal popular o por qué tú tienes ahí a tal independentista? Y yo digo, porque la mitad del país es PNP, la mitad es popular y la otra mitad es independentista. Tú tienes que escuchar a todo el mundo. O sea, esto no es la opinión mía. O sea, yo puedo ser republicana, pero hay que aprender a escuchar y analizar. Y a veces se prenden conmigo y me dicen, ay, no, porque tienes a un senador popular, ay, lo voy a cambiar y cuando él se vaya, regreso a tu programa. Y yo, pues, entonces, ¿qué puedo hacer? Tienes que escuchar a todo el mundo. Pero la realidad es que, por ejemplo, aquí le tiramos pullitas a Pierluisi. somos críticos. Sí. Realmente. No, yo sé, pero los PNP que son pro Pierluisi, por eso que yo vacilo con él, no quieren que tú lo critiques y lamentablemente. Bueno, pero es que el pan y el vino. Aquí, lamentablemente, y gracias a Dios, desde que nos invitaron a este programa, nunca nos han dicho cuál es la línea editorial. Aquí no, es que no la hay. Nosotros nos permiten expresarnos sobre lo que pensamos, y hemos criticado a todo el mundo. Basta decir que de Tatito Hernández ya no hablamos y no vale la pena mencionarlo. No vale la pena mencionarlo. O sea, nosotros respetamos y ese es el punto. O sea, una cosa es mi idea, lo que yo escribo por las redes o lo que yo diga y demás, y estamos hablando acá aparte, pero en la radio y en la emisora yo dejo que la gente se exprese y yo no me pongo, o sea, me parece absurdo que tú invites a la gente a tu casa y porque opinen diferente de ti, tú empiezas a pelear con ellos. ¿Y para qué te invité? Te invité para escucharte, porque si no, ¿para qué te invito? O sea, que la gente tiene que, nosotros vacilamos, pero no, aquí que, claro, nosotros, está difícil, yo creo que si gana el Partido Demócrata otra vez, no vamos a llorar por eso, porque yo no lloro por políticos, pero me va a dar un sentimiento estar 4 años aguantando toda esta barbarie. Vamos a ir un poco más allá, vamos a cubrirlo, siempre tenemos que cubrirlo. Por eso, lo vamos a cubrir, pero lo triste sería que gane Biden de nuevo. Lo más triste sería que gane Biden de nuevo. Eso sí que es triste. No, eso no. Eso se puede permitir. Ahí sí que estamos muertos. Ver otra vez ese señor 4 años más en ese micrófono, con un papelito así, viendo lo que va a hacer. No. Yo espero un presidente peposo, fuerte, mujer o hombre, no me importa, pero que bregue. Aquí no hace falta, aquí realmente no hace falta esperar, por lo menos en Estados Unidos, a ver cómo se van las elecciones de medio turno, porque ahí, evidentemente, ya en noviembre, tiene que haber candidaturas definidas. Y evidentemente sabemos cuál es la proyección del país, porque eso ha sido así siempre estas elecciones de medio turno dan una proyección de hacia dónde va dirigido la nación americana con las elecciones presidenciales. Y dan jaloncitos de oreja. Me he sorprendido de cómo la gente a nivel de la nación se preocuparon por lo que pasó en Afganistán, por lo que está pasando en Ucrania, que dijo que iba a enviar dinero de forma indefinida cuando se reunió ahora con el grupo de los 7, el G7, que eso dejó a los americanos molestos. Biden dijo ayer, reunido con ellos, y yo quedé cuando lo leí y lo compartí por las redes para que la gente entienda de qué estamos hablando. O sea, no había comida para bebés, no había alimento para bebés porque cerraron una fábrica, hay unos problemas de petróleo y de otras cosas, pero entonces tú dices que vas a seguir enviando millones y millones a Ucrania y la gente dice cuál es el interés que tienen en Ucrania, y ahí empieza toda esa situación, que el tema del aborto no es tan fácil para Biden solamente usar eso para tratar de ganar adeptos, tiene muchos problemas encima, aparte de la inflación. No es una maquinita y que alguien me conteste por qué no ha abierto la reserva. No. Yo todavía no lo entiendo. No está fácil. Pero bueno, nada, ha sido interesante hoy, así que gracias a todos los que nos siguen escuchando por el live, qué bueno que se quedaron con nosotros. Dios me lo cuide. Hasta el próximo lunes. Y gracias a todos ustedes.
Francesca Pacheco, que se repita por acá la visita, José Torres Nolasco, Francisco Sánchez Rodríguez. Será hasta el próximo lunes otra vez en directo a la justicia. Que la pasen bien. Buenas noches.